en torno al mal llamado Día de la Raza de este año. Se produjeron dos acontecimientos importantes. Por un lado, la jefatura de gobierno de la capital retiró la estatua de Colón, de Cristóbal Colón, de la glorieta de Colón en Paseo de la Reforma, dizque para restaurarla, pero en realidad para evitar que fuera derrumbada o pintarrajeada por grupos que habían amenazado con hacerlo el mismo Día de la Raza. Y luego la jefa de gobierno propuso un debate, una discusión sobre si convenía devolver esa estatua a su lugar o a otro. Y al mismo tiempo, la esposa del presidente López Obrador realizó una serie de gestiones en Europa con la primera dama de Francia, con el Papa, con el presidente de Austria y de Italia, tanto para insistir en la necesidad de que el Vaticano y la monarquía española pidieran perdón por las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios y también para obtener algunas piezas arqueológicas, principalmente los códices y el penacho de Moctezuma que se encuentra en Viena. Todo esto ha motivado una discusión interesante e importante sobre el papel de la historia en México y para México. Es una discusión que vale mucho la pena, pero para abordarla habría que hacer, para empezar, dos deslindes. El primero es que una cosa es el intento por discutir el tema de estatuas como las de Colón y si esto debe seguir siendo el caso en México, pero en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Génova, desde luego, en España, en muchísimas partes, sí debe seguir habiendo estatuas que celebran a alguien que fue, en efecto, por un lado, un navegador, un explorador, un almirante, pero por el otro también fue quien encabezó las guerras que podríamos llamar de exterminio en lo que se llamaba Hispaniola. Distinguir entre la discusión sobre la historia y la discusión de los perdones. La de los perdones me parece totalmente fuera de lugar, no tiene mucho sentido porque siempre perdurará la pregunta: ¿quién le debe pedir perdón a quién? El rey Felipe hoy y el gobierno de Pedro Sánchez hoy de España, o el gobierno y el presidente de Portugal hoy deben pedirle perdón ¿a quiénes? A los pueblos originarios, al presidente de México y al de Brasil y al de todos los demás países de América Latina, o solo a algunos personajes emblemáticos. ¿Quién debe pedirle perdón a quién? Ese es un primer deslinde. Y un segundo deslinde importante es tomar en cuenta que esta discusión, que insisto, es importante, es positiva y en una de esas conviene retirar la estatua de Colón, aunque quién sabe hasta dónde llegue eso. El otro deslinde tiene que ver con Estados Unidos. Ha habido desde hace unos 10 años más o menos un movimiento muy importante en Estados Unidos, encabezado por figuras afroamericanas, estudiantes, profesores, activistas, jóvenes, etcétera, para retirar las estatuas de figuras centrales de la llamada Confederación, es decir, de los estados del sur de Estados Unidos, de los estados esclavistas de Estados Unidos que se cindieron de la Unión en 1861 y llevaron a la Guerra de Secesión. Ese proceso en Estados Unidos tiene una lógica impecable. Lo festejo yo en mi libro reciente, Estados Unidos en la intimidad y a la distancia, porque le trae a Estados Unidos un sentido de la historia, pero sobre todo porque hay un movimiento que lo pide. Hay gente en la calle, Black Lives Matter, hay académicos, hay historiadores, hay expertos, hay estudiantes, hay mujeres, hay un movimiento de la sociedad norteamericana que busca cómo revisar la historia de ese país a la luz
de la guerra de secesión, de la segregación, de la esclavitud y del racismo que perdura. En México ese movimiento yo por lo menos no lo veo. No veo el movimiento, y lo ha dicho Claudio Lomnitz, por ejemplo, no veo el movimiento de pueblos indígenas pidiendo que se retire la estatua de Colón. No veo ni siquiera a los zapatistas o al propio subcomandante Marcos, de alguna manera vocero del indigenismo en México desde hace un cuarto de siglo, pidiendo el retiro de la estatua de Colón, aunque lo haya hecho tal vez en un momento o en otro, en uno de sus escritos. No veo a partidos políticos, organizaciones sociales, intelectuales, reclamando que esto suceda. Es evidentemente una maniobra de distracción inventada por el gobierno. No es lo mismo Colón que Robert E. Lee en Estados Unidos. No porque uno sea muy malo y el otro no tan malo, sino porque en Estados Unidos hay un movimiento y en México por ahora no lo hay. Nos vemos la semana que entra.